Buenas tardes. Voy a hacer rápidamente una presentación muy rápida porque aquí el tiempo es oro para el conferenciante cuando tiene un esfuerzo tan tremendo que es algo de lo que puede hablar, que se puede tirar porque conoce todo a varios días haciendo un curso o lo que quiera, y entonces ahora tiene que sintetizarlo, que es lo peor, en una hora y pico. Entonces, por lo tanto, no quiero quitarle tiempo. Ya se lo he quitado con lo que acabo de decir. Pero entonces solamente quiero decir que yo conozco al conferenciante desde hace un cuarto de siglo y le he seguido de cerca y es una persona que ha sacrificado muchas cosas para hacer lo que quería hacer. Ahora mismo podría ser un alto cargo de una empresa con la titulación que tenía, pero creyó lo conveniente conocerse a sí mismo, conocer el ser humano por dentro, y se hizo psicólogo y fue doctor, sacó el doctorado. Y con eso pues ha estado trabajando últimamente. Y por otra parte, no dejó abierta otra posibilidad que para él suponía algo muy importante, que es conocer, o sea, ya conocemos por dentro el ser humano, también conocer por dentro en lo que es el universo. Y entonces dedicó mucho tiempo a leer todo lo que se podía leer sobre estos temas, y algunos más que yo no voy a decir porque si no vamos a perder mucho tiempo. Así que sin más, le paso la palabra para que pueda empezar cuanto antes. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestra deferencia de estar aquí y estar a gusto, que seguro que estáis a gusto. Bien, esta es una charla sobre los límites del conocimiento. He puesto primera parte porque hay muchos temas de los que no vamos a hablar, pero que podemos hablar en un futuro más o menos cercano. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Es una gran pregunta. Stephen Hawking se preguntaba en su Historia del Tiempo por qué iba a tomarse el universo la gran molestia de existir. Es una pregunta existencial, tan existencial que es la pregunta más antigua de la humanidad. Ya Pitágoras y los griegos se hacían esa pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Bueno, pues esto es algo de eso. O un acercamiento muy, muy tangencial, porque el tema, pues como comprenderéis, es amplio. ¿Por qué existe lo que existe? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Todo el universo observable y el que ya no podemos observar. Realmente solo observamos la luz que nos llega. La que ya no nos llega no la podemos observar. El universo es mucho más grande de lo que nosotros podemos observar. Bien, ¿de dónde proviene la materia, energía, que nos anima? Esto que, bueno, nos hace estar aquí, nos hace estar escuchando, a mí hablando. Pues ¿de dónde proviene? Es una pregunta que a veces nos hacemos y hay que investigar. ¿Cómo y de dónde proviene la vida? Porque una cosa es la energía, la materia, que Einstein nos dijo que, bueno, es algo intercambiable, pero Einstein no nos dijo que se podía mover a voluntad. O sea, piedras o átomos más tiempo igual a caballo. Eso hay que digerirlo. ¿Cómo y de dónde proviene la vida que contiene? Surgió esta de lo inerte. Lo inerte es lo que no se mueve. Inerte es una piedra. La vida surgió de la piedra. Bueno, es un tema bastante arduo y ahora se está debatiendo ampliamente
en el contexto de lo que se llama diseño inteligente. La consciencia, la voluntad, el libre albedrío, que muchos neurólogos y psiconeurólogos se cuestionan si realmente tenemos libre albedrío. También nacen de la materia inerte, o sea, llega la materia inerte a configurar una consciencia. Es difícil de asimilar eso. Bueno, si ya en estas cuestiones primordiales que os estoy leyendo, no vamos a tratar todo, ni mucho menos, claro. Supervivencia a la muerte. ¿Se podría conjeturar la existencia de un yo individual, un yo? Consciencia, espíritu, alma, eso ya cada cual lo denomina o le gusta, en fin, acercarse a esto que tenemos dentro de una manera, con unas palabras, cuyo destino nos es completamente desconocido e incierto. ¿Realmente se podría conjeturar un yo? Os pongo que esta cuestión no se debería, desde mi punto de vista, plantear siquiera antes de llegar a algunas certezas en las anteriores, especialmente la última, es decir, sin saber realmente qué somos y dónde estamos. Si no sabemos qué somos, cuestionarnos qué va a ser de nosotros después de la muerte, pues carecería de sentido. O incluso sería poco ético. Primero saber qué somos o acercarnos a esa cuestión y dónde estamos. Así podríamos saber qué nos puede esperar después de la muerte si es que hay algo allá, ¿no? En fin, os he estado hablando y no os he puesto la presentación. Bueno, todo lo perceptible proviene de una enorme liberación, ex novo y ex nihilo, de energía. Ese es el planteamiento de la física actual, del modelo estándar. Ex novo y ex nihilo, o sea, no había nada y de pronto surge, cuyo origen nos es desconocido. Solo ayudados por la ciencia y la intuición, basada en el método científico, esta conferencia no se va a salir del método científico. Quizá especulemos un poquito, pero dentro de la intuición basada en el método científico. Podemos conjeturar sobre la causa, pero aún y así surge el problema, pienso yo, añadido de la voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Schopenhauer en dos trabajos, uno muy gordo, El mundo como voluntad y representación, y la voluntad en la naturaleza, quiso acercarse, pero bueno, estaba quizá imbuido por ideas orientalistas y no tenía los conocimientos que hoy en día tenemos gracias a Dios el progreso sí va hacia adelante. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir en vez de permanecer en reposo absoluto? Así de claro. Bien, expondremos siete hipótesis / teorías, porque comprobado, no hay nada. Son modelos matemáticos más o menos elegantes, pero nadie puede afirmar actualmente, en el actual conocimiento que tenemos de la naturaleza, nada rotundamente, ya veremos. Son hipótesis. La primera de ellas es la estándar de la física actual, fluctuaciones cuánticas. Fluctuaciones cuánticas, ya veremos más adelante incluso una representación artística, de punto cero. Punto cero quiere decir
de alguna forma que el valor de un campo de fuerza, no puede ser cero en todos los puntos del espacio. Ha de fluctuar por el principio de indeterminación. Necesariamente ha de quedar un reducto de energía infinitesimal, increíblemente pequeño, que bueno, puede fluctuar y puede hacer cosas que nos pueden sorprender. Ahora veremos incluso, os repito, ilustraciones que nos van a entrar por los ojos. Es decir, hay una energía potencial que se transforma en cinética. Por ejemplo, para una partícula como un electrón, el principio de incertidumbre prescribe que la duración de ese préstamo de energía, de ese pequeño préstamo, ha de ser inferior a una milésima de mil millonésima de segundo. Estas cosas, bueno, mira, decirlas está bien, pero la mente como que se colapsa un poco. Es decir, la naturaleza puede hacer un pequeño préstamo, pero ese préstamo, generación de partículas antipartículas, ha de ser devuelto inmediatamente en un espacio de tiempo de Planck infinitamente pequeño. Y bien, aquí vemos la estructura del universo en forma de una tabla, en magnitudes 10 elevado a menos 17, no veo menos, bien. Al final 10 elevado a menos 34, que es la magnitud de Planck. Y en esa magnitud ya la materia, el espacio, deja de ser liso, deja de ser visiblemente perceptible y se transforma en una locura, en una auténtica locura de fluctuaciones violentas, mudables y constantes. Se le llama espuma cuántica. De esa espuma cuántica devienen pares de partículas y antipartículas que son capaces, increíblemente, de crear universos. Eso lo vemos más adelante. El espacio a nivel cuántico es probabilístico, es decir, nada que ver con el espacio liso, la primera tablita de la relatividad general de Einstein. Es algo absolutamente diferente que, bueno, no hemos visto, porque nuestra capacidad de ver cosas, ¿veis? Aquí una representación de una nada cuántica. Cuando decimos nada, tenemos que pensar que la nada no existe. Siempre hay algo. Como decía por el principio de indeterminación de Heisenberg, siempre hay un reducto de energía que, aunque no lo podamos cuantificar exactamente, tiene la función o es capaz de generar un algo. Ese algo es de lo que, bueno, vamos a hablar. ¿Por qué existe algo en vez de nada? La segunda hipótesis, yo le llamaría hipótesis más que teoría, es la de un ser, Dios, un ser trascendental, ¿no? Dios, cuya motivación ignoramos por completo, excepto por las manifestaciones de profetas o fundadores de religiones. Interviene necesariamente la fe. Ahí no me voy a meter porque es un campo en el que no estoy muy versado, aunque sí sería interesante hablar sobre a veces la necesidad de la existencia de un hacedor trascendental.
Os pongo ahí hay 4.200 religiones que postulan diferentes maneras de cómo el mundo ha devenido, ¿no? Nosotros conocemos las teístas, el Islam, la religión cristiana, el judaísmo, que tienen pues una figura, un Dios único, que, bueno, ya veremos más adelante algunos inconvenientes de esa hipótesis. Una tercera hipótesis es la inflación eterna. La inflación eterna es un espacio, hiperespacio inimaginable e inmenso. O sea, en realidad nuestro universo sería uno más de infinitos universos, una gota de agua en un océano cósmico. Entraríamos en la hipótesis del multiverso, que en realidad aceptan la mayor parte de los cosmólogos y físicos actuales. André Linde, Max Tegmark, Stephen Hawking en su póstuma teorización con Thomas Hertog, según la cual en un metaespacio inconcebible se estarían creando constantemente universos ad infinitum. Unos desaparecerían al instante, mientras que otros tendrían una duración limitada. Unos serían abiertos, otros cerrados. Todas las alternativas imaginables son posibles. Tantos que probablemente existiría otra Tierra similar en toda nuestra Tierra, en toda la nuestra, e incluso duplicado a nosotros mismos. Mari, por ejemplo, pues habría muchas Maris. Aquí veis un esquema. Esto es un esquema que hizo Linde. El multiverso explosionario está compuesto por una infinidad de burbujas, universos, lo que se presenta con un círculo, ¿no? En un metauniverso. Eso ya nos trasciende porque imaginarlo es realmente arduo. Hablaremos más tarde. Cada burbuja universo origina una multitud de otras burbujas, universos, y es un proceso que no tiene fin. Se genera toda una abundancia de universo burbuja y así sucesivamente. Veis una representación artística e imaginaria de un multiverso muy bonita, en el cual pues, nosotros seríamos uno de ellos. Es decir, algo así como que nos han sacado en pocos años, porque esto es de hace no más de 20 años, nos han sacado de la concepción antigua de que somos el centro del universo. Copérnico dijo, no, nosotros no somos el centro del universo ni del sistema solar, somos un planeta que gira alrededor del Sol. Y bueno, luego vino el señor Hubble, a final de los años 20, que te dice, tampoco. Vivimos en una galaxia entre muchísimas, ahora sabemos que son billones, trillones de galaxias. Es que los números dichos a mí es que me reverberan en la cabeza, ¿no? No lo entiendo. Digamos miles de millones de galaxias. Y eso nos dijo Hubble, que cuidado, que Andrómeda está ahí, vivimos en un grupo local y ese grupo local tiende a unirse, pero bueno, luego vivimos en el cúmulo de Virgo, en fin, etcétera. No nos adentraremos en más cosas. Y luego la física actual nos dice que, cuidado, que tampoco somos un universo especial ni vivimos en un universo especial que es centro de nada. Es muy probable, insisto con lo que decía al principio, nada hay seguro, nada hay absolutamente demostrado. Son modelos matemáticos. Pero te vienen a decir que tampoco vamos a ser un universo especial ni somos centro de nada. Bueno, otra teoría sería el diseño inteligente. Ahora se está trabajando mucho y teorizando mucho. Uno o unos seres de nuestro propio universo o de otro
de los incalculables infinitos multiversos que hemos visto, de una tecnología muy avanzada, evidentemente, nivel mínimo 2 de la escala de Kardashev, que ahora vemos, cuyas leyes y motivaciones desconocemos por completo. Habrían creado todo lo que percibimos como universo. Nuestro mundo, e incluso nosotros mismos, seríamos, bueno, pues una creación de un diseño inteligente de algo, alguien que no tenemos ni idea ni para qué ni por qué. Este mundo panorama, le llamo, que percibimos sería una simulación. Matrix, que a todos os viene la película a la cabeza, y nosotros no seríamos conscientes de ello. Seríamos como un programa. Bueno, es una hipótesis, y luego que se ramifica el diseño inteligente no tiene necesariamente por qué abocar a seres que no son conscientes de que existen y de que existe un mundo, e incluso pueden llegar al programador. Eso se escapa también de esta charla. La quinta hipótesis sería que vivimos en un inconmensurable, inimaginable ser vivo. Estamos dentro de un ser vivo. Somos parte de él. Y lo que teorizamos como Big Bang o expansión no es sino parte de su metabolismo, como neuronas encerradas en un microespacio. Vamos a ver el tema de la escala de Kardashev, que es muy interesante. La escala de Kardashev se basa en la utilización o necesidad de energía y control de la misma. El tipo 1, en el cual estaríamos nosotros, a un nivel del 0,6, 0,7, dice Carl Sagan, o dejó dicho, si realmente llegásemos a nivel 1, Michio Kaku dice que en 100 o 200 años estaríamos en una civilización tipo 1, podríamos controlar volcanes, terremotos, el mar, incluso el centro, el núcleo de nuestro propio planeta. Para eso nos queda rato. Yo creo que Carl Sagan, cuando falleció, era todavía muy optimista. Tal cual van los acontecimientos, yo creo que los 200 años puede que se queden cortos. Ya hablando de miles, el tipo 2 exigiría pues, una energía enorme, 10 elevado a la 26, o sea, un 1 con 26 ceros. En fin, ¿para qué hablar de billones, trillones, quintillones? Esa civilización, la tipo 2, podría crear una esfera de Dyson. Una esfera de Dyson es una estructura, una inmensa estructura que rodearía una estrella de forma que toda su energía podría sintetizarla y gestionarla. Esto es una fantasía absoluta. Esta civilización incluso podría mover toda la población en el sistema solar o en otros sistemas solares. Estamos hablando de ya, bueno, miles de años. Bueno, tipo 3 sería un poder inimaginable. Podrían crear universos. Una civilización tipo 3, 10 elevado a 36 vatios. Inimaginable. Inimaginable. Perdonad que repita la palabra inimaginable en esta charla muchas veces, porque es que no encuentro otra. Si tenéis otra, pues me lo decís. Es que no encuentro otra. Bueno, esta es una ampliación de la escala de Kardashev ya un poco futurista y un poco, en fin, que la amplía a un tipo 4 y un tipo 5. Hay gente que la ha ampliado a tipo 6, 7, en fin. Tipo 4 ya sería una civilización que sería capaz de aprovechar la energía de nuestro universo. Esas bolitas que hemos visto, aprovechar la energía de nuestro universo, inconcebible. Tipo 5 sería capaz de aprovechar la energía de un multiverso,
o una zona de un multiverso. Bueno. Aquí os muestro una similitud que algunos quieren ver entre nuestra biología, la red neuronal a la izquierda, y una red cósmica. En la red cósmica, en los nodos de cada intersección que veis, en esos puntitos blancos, es donde se concentran los cúmulos de galaxias o los supercúmulos. Y bueno, esto ampliado sería lo que ahora entendemos por universo. Pero, en fin, desde mi punto de vista es una alegoría antropocéntrica. Os la pongo ahí, bueno, pues si os divierte, estupendo. Otra hipótesis es que vivimos en un universo cíclico u oscilante. Físicos, teóricos y cosmólogos han sugerido varios tipos de universos cíclicos. Fueron propuestos este concepto inicialmente por Friedman, dos matemáticos, Friedman y Tolman, y más tarde ha sido desarrollado por astrofísicos conocidos como Roger Penrose o Martin Boyowald. En la teoría, o en el contexto, la teoría de la gravedad cuántica de bucles. No nos vamos a meter en eso aquí. En los que se produciría un eterno retorno, es decir, un Big Crunch, una gran contracción, o Big Bounce, un gran rebote, que produciría un nuevo Big Bang, y así hace infinitum. Por la ley de la conservación de la energía. Sí, la energía a nivel macro, incluso, y nadie dice nada al respecto, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí tenemos, el Big Crunch. El Big Crunch sería el universo Big Bang, una expansión, una fase más o menos estable, contracción gravitacional y un Big Crunch. Bien, otra teoría, esta quizá más conocida por gente más experta en esto, es la teoría M de supercuerdas, que fue, sintetizada por Edvard Witten. Había 5. Entonces, él las dijo, bueno, no son 5, en realidad son una, ¿no? Y la llamó M. M es una letra incógnita, no sé si él siquiera se acuerda de qué significa la palabra M. Y sería la teoría del todo, o sea, es muy elástica, la verdad es que es una maravilla. Pero claro, postula un universo de 11 dimensiones, compuesto por cuerdas infinitamente pequeñas. Os voy a decir algunas cosas de esas que yo llamo inimaginables. Pensar que una cabecita de alfiler, caben 5 billones de átomos, miles de millones de átomos. En un cabello humano, puestos en fila, cabrían 500.000 de átomos. Bueno, pues un átomo es grandísimo, es enorme. Si un átomo midiera lo que el sistema solar, que no estoy hablando del Sol, lo que el sistema solar, una cuerda sería un árbol, un arbolito. Pues de eso habla la teoría M de cuerdas del señor Witten. Cuerdas, bueno, en fin, de la longitud de Planck, en este caso 10 elevado a menos 35, 1 partido por 10 elevado a 1 con 35 ceros seguidos. Cuerdas vibrantes y cuyas frecuencias originarían lo que nosotros llamamos partículas elementales que detectamos en la naturaleza. Estas cuerdas estarían unidas a inmensas membranas, branas, que constituirían universos. En fin, son ya ideas que se escapan de esta charla. El choque de branas, eso sí, el choque de branas crearía universos.
Este es no sé por qué está aquí, el Big Bones, o sea, el modelo ciclo de universo, Big Bang, y luego Big Crunch. Lo que os quería enseñar es esto, que no sé cómo se ve. Sí, se ve. Es que son capturas de pantalla que tomo de amigos, de blogger o de youtuber. Y hay algunos muy buenos realmente, que no sabía si iban a salir bien. Bueno, veis que el choque, el puntero, el choque de dos branas generaría un Big Bang, un universo. Y cada brana sería un universo. En esta teoría M de cuerdas, no en otras teorías que generarían las esferas que os he puesto antes. Bueno, por fin habría más hipótesis, habría algunas, en fin, como los universos paralelos de Hugh Everett, habría más, pero creo que con estas nos hemos casi emborrachado. Yo al menos, Yo al menos. Veamos ahora los puntos fuertes y débiles de estas hipótesis. La primera, desde luego, es la única que puede ofrecer la física en su estado actual de conocimiento. Es el modelo estándar. Es el modelo del Big Bang. Bueno, cuidado, Big Bang no significa gran explosión. Bang no es explosión, es expansión. Es como si estiramos una goma, y esa goma tuviese la capacidad y la elasticidad suficiente como para no romperse. Ese sería el Big Bang. Luego os lo muestro con unos dibujines muy simpáticos. Bien, más allá de esto se precisan evidencias comprobables. Y no solo modelos físico-matemáticos, por muy completos y elegantes que pudieran parecernos. Inconvenientes. Precisa un campo inflatón. Nadie sabe exactamente lo que es. Lo teorizó Alan Guth como algo necesario. ¿Por qué? Porque vemos el universo isótropo, es decir, miremos donde miremos, todo es igual, más o menos. Todo es igual. Si hubiese sido una explosión, desde luego que no sería igual. Habría discontinuidades muy observables. Entonces, el campo inflatón lo que hace es, en una cantidad de tiempo inimaginable, un garbanzo o una pelota pasa a ser inmediatamente de la magnitud de nuestro sistema solar o algo parecido. Entonces sí, porque al hacer así es como si yo cojo pues este mantel, si es estirable, y lo estiro, hago así, y sigue siendo isótropo. No exhibe roturas, no exhibe, en fin, efectos de haberlo estirado, ¿no? Y también precisa el campo de Higgs, que recientemente en el 2012 pues, se vio que existe ese campo porque se vio el bosón de Higgs. Pero el campo de Higgs es bastante enigmático. Es decir, ¿por qué dar masa a unas partículas y otras no? El campo de Higgs es como si nos metemos en el agua. Pues habría peces que tendrían muy poca resistencia en el agua, o casi ninguna, por ejemplo un fotón, ninguna, y atravesarían ese campo porque no tienen masa, porque no les ofrece resistencia. Otras partículas serían, pues un pez globo, por ejemplo, ofrecería mucha resistencia y sería pues algo así pues como un quark W. Bien, así tenemos ya fermiones, quark y leptones. Pero de esos campos desconocemos leyes y procedencia.
son solo hipótesis necesarias. De hecho, saltar de lo infinitesimal a lo macroscópico e ilimitado parece un truco de prestidigitación cuántica, pongo. Estamos saltando, el modelo estándar salta de magnitudes de Planck a, bueno, pues un universo bastante grande, que ahora veremos en representaciones, que es incluso mucho más grande de lo que pensábamos hace muy poco tiempo. Bien, pero el caso es que existe el bosón de Higgs, y el campo inflatón necesariamente ha tenido que existir porque tenemos una foto ahí que la veremos, la radiación cósmica de fondo, que vemos que, bueno, es algo isótropo y no se ha podido crear mediante una explosión. En fin, tanto el principio de incertidumbre como la propia fluctuación cuántica requieren de un espacio energético previo. O sea que todo esto está muy bien, pero el espacio de donde proviene eso nos lleva de nuevo a la pregunta de principio. ¿Dónde se expande el universo? Aquí tenemos una representación, una representación de un universo que se expande. ¿Dónde? ¿Dónde? Es fácil decir que el universo se expande o que el Big Bang ha sido una gran expansión. ¿Pero dónde? En la nada. Acabamos de decir que la nada no existe. No puede existir un lugar donde no haya un cuanto de energía que fluctúe y sea capaz, mediante un campo inflatón y un campo de Higgs, de crear un universo. Entonces, ¿dónde se expande? Bien, este es el modelo estándar. Tendríamos una fluctuación cuántica al azar, en este caso única y puntual, una fluctuación cuántica que genera, mediante un campo inflatón, la inflación, nos decía, pues, de un garbanzo al sistema solar, por poner un ejemplo. Si es que son ejemplos. Son ejemplos. Y luego, bueno, pues esta sería la fotografía de la radiación cósmica de microondas, fotografía en microondas, claro. Se ha hecho el satélite WMAP recientemente. Una haz oscura en la que, bueno, pues una sopa de partículas y de fotones chocando entre ellos, una auténtica locura. Tras 400.000 años, pues se generaron las primeras estrellas. Hubo luz. A partir de los 400.000 años hubo luz. Esa luz que nos llega, y nos llega a partir de los 400.000 primeros años de la generación de todo este tinglado. Luego formación de galaxias, planetas, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de los 8.000 millones de años, estamos viviendo una extraña expansión acelerada por la energía oscura, que no sabemos a dónde nos va a llevar, y luego hablamos de ello. En fin, este sería el modelo estándar, muy representado, y lo que ahora tenemos, ¿no? Os decía que el Big Bang no es una gran explosión, es una gran expansión. Es decir, cogemos un globito de niño, ¿no? Y le pintamos unas galaxias, ¿no? Unos puntitos. Al soplar, vemos que se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo. Y como el tejido del globo no es un tejido que se pueda, una goma que se pueda romper, no se rompe, bueno, pues se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Aquí tenéis otra representación de la expansión del universo. Bien, todo esto está muy bien, pero que el interrogante sigue. O sea, ¿qué había antes? ¿Qué había antes? Y veis que es muy negro todo lo que rodea a este universo. O sea, ¿en qué espacio, en qué medio
¿En qué medio se expande este universo? Bien, vamos a la hipótesis 2 porque la 1 no da para más, en el sentido de que no puede llegar más lejos la física actual en estos sentidos. En sentidos teoréticos y epistemológicos sí, claro, y se está avanzando constantemente. Pero no nos van a decir en qué medio se expande el universo, ni el interrogante que acabamos de ver de qué había antes. Eso no nos lo van a decir. Bueno, la hipótesis 2, Dios. Desde luego resuelve ad hoc la cuestión. O sea, si hay un Dios, viene y crea este universo y aquí estamos. Todavía sigue en vigor el argumento ontológico del señor San Anselmo, sigue en vigor, del siglo XI, sigue en pleno vigor. Resumido dice algo así como: Dios es lo más grande y perfecto que se puede concebir, mas no solo en nuestra imaginación, ya que un ser que existe realmente es más grande y perfecto que uno imaginable, ¿os dais cuenta? ¿Lo estoy explicando mal? O sea, un ser que existe es más perfecto que uno solamente imaginable. Bueno, pues tiene problemas el ateo más grande y reciente divulgador de la BBC, Richard Dawkins, el ateo, digamos, o por lo menos el que enarbola el estandarte del ateísmo, tiene problemas con este principio. Más aún, un tal Alvin Plantinga, de la Universidad de Notre Dame, ha actualizado tal argumento y lo ha contextualizado dentro de un modelo complejo, matemático y lógico, y lo llama ontológico modal. En resumen, si es siquiera posible que Dios exista, entonces es necesario que exista. Y lo demuestra. Richard Dawkins no dice nada. No como en sus palabras, que ya sabéis que es muy agresivo, lo habréis visto en la BBC, en la televisión, es un hombre agresivo, altanero. No dice nada, calla. Ante este argumento calla. Plantinga le ha callado. Bien. Puntos débiles. La inmanencia, pensemos en Spinoza, de un ser en sí mismo, en su mera posibilidad, nos remite a la cuestión inicial. Tampoco es una respuesta inteligible, exige fe. Eso no nos lo quita, o os lo quita, nadie que sea creyente en un hacedor como Dios. Surge la pregunta: ¿en qué espacio, en qué medio estaba ese Dios? Vaya, ¿por qué ese acto volitivo? ¿Por qué hizo el universo y lo creó de la nada con un acto de voluntad? Acto de voluntad. ¿Por qué? Realmente no es asumible que algo así como un ser inmanente, ahito en su unicidad, creara un universo, vida y consciencia, no solo un universo, sino un universo que es capaz de generar vida y esa vida generar consciencia, con un motivo similar a un deseo. Un deseo es algo humano. Estamos trasladando del humano a un ser inimaginable, y vuelvo a repetir la palabra deseo, sacando algo de la nada, en fin, para exigirle luego adoración, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, en fin, se precisa fe. Es a lo que voy, es lo que pretendo con esto. Pero quiero añadir, y añado, que no se puede crear algo sin una pérdida de energía. Eso es importante. O sea, ese Dios, al crear el universo, como la pequeñísima fluctuación cuántica que veíamos antes, es una pérdida de energía, un préstamo que ha de ser repuesto. Ha de ser repuesto.
en un tiempo que ya, bueno, aquí serían tiempos cosmológicos, ¿no? No tiempos de Planck. Tal creación ha de volver a su origen, lo que nos lleva a conceptualizaciones orientalistas. Esto sería motivo de otra charla y me gusta mucho. El Tao, el Sunyata de Buda, el Brahma del hinduismo, ¿no? Serían concepciones más abstrusas, más complejas. Bien, otra hipótesis, la de los multiversos, pues tampoco está exenta de inconvenientes. Desde luego tiene la aceptación de la mayor parte de la comunidad cosmológica. Actualmente la mayor parte de los cosmólogos tienden a conceptualizar el universo como un multiverso, o sea, no una unicidad en sí misma, como lo que os he mostrado del modelo estándar, sino muchos. O sea, si se puede crear uno por el proceso que hemos visto de la fluctuación cuántica, bueno, que hemos aludido, es muy complejo, la fluctuación cuántica y el principio de incertidumbre son un poco complejos. Pero, en fin, que no sería uno, serían muchos, no tiene por qué ser uno. Más aún, sería absurdo que fuese solo uno. Entonces, la comunidad cosmológica se decanta por esta hipótesis. Resuelve a dos la cuestión de base, dejando, eso sí, la incógnita del hiperespacio o espacio matriz, inconcebible y no teorizable matemáticamente, en el que se desarrolla. Esas bolitas que hemos visto de colorines, ¿en qué espacio están? Matemáticamente, no. Max Tegmark, un gran cosmólogo y físico teórico, no haya un contexto matemático en que encuadrar ese espacio. Bien, desde luego no están demostradas estas cosas, ni mucho menos. Esta hipótesis es una simple hipótesis. Necesaria, eso sí, en las matemáticas de lotería de cuerdas. No existe base empírica, ya que se manejan magnitudes de Planck. Pensemos que para falsar quiere decir experimentalmente llegar a una prueba que pueda refutar esa hipótesis. Eso es falsar según Karl Popper. Bien, estamos hablando de magnitudes de Planck. Las energías necesarias para observar o para adentrarnos en esas magnitudes son inconmensurables. Actualmente no podemos pensar ni siquiera en acercarnos a ello. Pensemos que una cuerda es 10 elevado a menos 35, 1 partido por 10 con 35 ceros. La locura. Bien, esta hipótesis del multiverso habría de existir necesariamente en un espacio matriz, o sea, un espacio donde estuviesen esos multiversos, todos, cuyo origen nos llevará de nuevo a la cuestión inicial. ¿Os dais cuenta? Volvemos siempre a por qué existe algo en vez de nada. ¿Por qué existe lo que existe? Bien, la siguiente, el diseño inteligente, de luego no es imposible que hipercivilizaciones de nuestro universo o de otro, hemos visto las civilizaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, seres de esas civilizaciones, hipercivilizaciones, pues pudieran crear universos. Claro que sí, como nosotros creamos videojuegos en donde vemos en una pantalla pues una presentación, pero le damos al ratón y sigue, el muñequito, que ya casi es una figura humana muy bien pergeñada y tal, pues empieza a ver paisajes y paisajes y paisajes, o sea que un videojuego tiene tela. Pero estamos en el año 2019. ¿En 100 años? ¿En 1000? ¿En 1.000.000? Si es que seguimos aquí. La verdad es que no es imposible, ni diría, no es inimaginable, ¿no? Que esos seres pudieran crear
Bueno, pues espacios temáticos, para fines de luego que no son completamente desconocidos. Refuerza esta hipótesis nuestro actual conocimiento de computación cercano al cuántico. Bueno, cuántico está, el tema es cómo manejarlo y cómo llevarlo a la práctica y sobre todo al mercado. Y el ritmo de avance de tecnologías como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es que no ha hecho más que empezar, y otras áreas de conocimiento. De nuevo volvemos a la cuestión inicial de base. No la resuelve, pues tal hipercivilización habitaría en un universo o metauniverso cuyo origen y razón de existencia desconocemos por completo, pero tendría que habitar en algún lado, en un medio. Volvemos a lo mismo. Son mucho más inteligentes. Vaya, increíble. Ya, pero bueno, están en un medio. ¿Ese medio quién lo creó? ¿O de dónde sale? Que volvemos a lo mismo. ¿Por qué existe lo que existe? Ya sea dentro de 1 millón de años, ya sea ahora que, bueno, estamos en paños menores. Bueno, la razón o el motivo no se nos aparece intuitivo, desde luego, excepto que conjeturemos que somos una reserva natural de una gran civilización galáctica, por estar en riesgo de extinción, como nosotros hacemos con algunas especies animales. Yo, sinceramente, no veo el porqué. Lo creo imaginable, pero no veo el porqué. El por qué seres tan inteligentes iban a dedicar su tiempo en crear un espacio temático como nosotros, donde yo estoy hablando ahora por un casual y vosotros estáis sentados ahí por otro casual, porque podíais estar aquí porque sabéis igual o más que yo, cada uno de los que estáis aquí. ¿Por qué hacen eso? ¿Tan inteligentes? ¿Por qué se dedican a hacer estas historias? Yo no lo entiendo. Es contraintuitivo, realmente es contraintuitivo. Ahora, no es inimaginable, no es inimaginable. Bueno, vamos a la quinta hipótesis, que vivimos dentro de un ser inconmensurable, impensable. Somos parte de él. Bueno, puntos fuertes ninguno. Incluso podríamos decir que es una mega extrapolación antropocéntrica. Puntos débiles. Nos remite de nuevo al punto de origen. No resuelve la cuestión de base. Ese ser inconmensurable, ¿dónde está? ¿Dónde vive? ¿En qué medio vive? ¿Está con otros colegas? Hablando. ¿Dónde está? No es muy fuerte, desde luego, esta hipótesis. Pero es pensable. Os enseñé, habéis visto lo que es la neurona, la red neuronal, y lo que es la red cósmica. Se parecen mucho. Hay teóricos que lo dicen, pero en fin, yo no la veo. El universo cíclico, esto es más sólido. El Big Crunch se sustenta en la desaceleración de la expansión del universo, cosa por hoy bastante impensable, dado que esta parece aumentar cada vez. Cada vez que se mide, aparte de que mide diferente, lo cierto es que cada vez las mediciones parece que aumentan esa energía de expulsión. Energía oscura la llaman, pero en realidad es una antigravedad. La llaman energía oscura o la llamamos energía oscura coloquialmente, pero es algo que, bueno, hace que el universo se expanda a una velocidad increíble, mucho más que la velocidad de la luz. No tiene nada que ver con la luz, por supuesto, porque lo que se expande es el universo, no la luz. La luz tiene una velocidad que Einstein dijo que son 300.000 kilómetros por segundo y eso no hay quien lo mueva. Pero el universo se está expandiendo más allá de la velocidad de la luz. El universo, el tejido del universo. Eso que os decía que si estiramos, no se desestructura y cede hasta límites, bueno, impensables. Bien, pero no sería algo imposible dentro del marco de la relatividad general y de la gravedad cuántica de bucles. Es un tema que se está trabajando bastante actualmente. La hipótesis de Penrose, de Sir Roger Penrose, es compatible con la física de partículas sin necesidad de una energía oscura. Esta es una ventaja, ahora hablaremos de Penrose después. Bojewald
otro teórico, se sustenta en una teoría sin base experimental alguna, desde luego, pero de ser cierta unificaría las 4 fuerzas fundamentales y sería una teoría del todo. También la aludiremos después. En fin, todas las teorías cosmológicas cíclicas o recurrentes dejan completamente abierta la pregunta inicial. Pues, ¿cuál fue el primer Big Bang? ¿De dónde devino? En fin, esto ya lo hemos visto en la interrogación esa que os ponía en el primer Big Bang. La hipótesis séptima, la última, esta es una hipótesis preciosa en el sentido de que aplica unas matemáticas tremendamente elegantes, pero tremendamente complejas. Yo no soy un especialista ni mucho menos, solamente me remito a las conclusiones que hacen los que trabajan en ello y los que escriben libros. Bien, la teoría de media cuerdas es una teoría del todo, es su ventaja. Resuelve la incompatibilidad de la teoría de la relatividad, ese choque que todos conocemos, y la física cuántica. Pero tiene muchos inconvenientes. Uno de ellos es que no es falsable en términos del gran epistemólogo ya fallecido, Karl Popper. Es decir, no admite verificación experimental. Dado que se sitúa en magnitudes ínfimas de Planck y postula 11 dimensiones, de las que no se tiene constancia alguna. Dicen que, bueno, que son muy pequeñas, infinitamente pequeñas, enrolladas, que no las percibimos, pero están ahí. El caso es que 11 dimensiones son muchas. Pero bueno, igualmente exige la existencia de multiversos, hipótesis que hemos visto que no es falsable. Es muy bonita, la hipótesis de los multiversos es muy bonita, pero no tenemos ninguna evidencia. En realidad se puede decir que es más una teoría matemática bien construida y elegante que una teoría física. Y de nuevo no se explica la existencia de un hiperespacio, pues su procedencia y origen sería un enigma absolutamente impenetrable. De hecho, por el momento desconocemos por completo la composición de nuestro propio universo. No me voy a adentrar en ello. Nuestro universo es alrededor de un 70% de energía de repulsión, antigravedad, energía oscura, que comenzó a sobrepujar a la gravedad atractiva hace unos 8.000 millones de años, se estima, y cuyo origen y naturaleza nos es totalmente desconocido. De la materia hay algunas conceptualizaciones de la materia oscura, pero la energía oscura no hay, excepto alguna, en fin, alguna idea que yo pienso que es brillante. Filipenko, por ejemplo, Alex Filipenko, un astrónomo y astrofísico muy reputado, Brian Greene y Michio Kaku, piensan que esa energía oscura se debe a la atracción entre dos universos. Si recordáis las bolitas, cuando un universo está cerca de otro, una bolita está cerca de otra, la fuerza de atracción gravitatoria sería la energía oscura. O sea, la fuerza de ese universo más grande, se supone, nos haría a este universo que se expandiese a una velocidad mayor y probablemente se fusionase con el otro universo. Bueno, son ideas. Los cosmólogos son muy propensos a las ideas pues, para dar soluciones a las cosas que por ahora pues, no tienen solución. Bien, nos saltamos esto. Os decía, ¿veis dos universos? ¿Se ven? ¿Sí? Pues es una captura de pantalla que no pensaba que iba a salir. Veis que un universo está cerca de otro. Entonces, este universo, por su gravedad, atraería a este universo. Este universo experimentaría esa atracción gravitatoria, ese tirón gravitacional y generaría una energía oscura. Se expandiría de una forma pues, frenética, como lo está haciendo actualmente y como comprobó Hubble, por los corrimientos hacia el rojo. Pero bueno, no deja de ser, en fin, no deja de ser
no deja de ser una teorización pintoresca. Alex Filipenko es una persona muy seria, pero muy pintoresca. Tiene ideas realmente singulares. Bueno, origen de la energía primordial. Vamos a intentar acercarnos, arañar un poquito esa energía primordial. ¿Qué o quién apretó el botón de play? Vemos que todas las hipótesis que hemos manejado nos remiten a la pregunta de base: ¿por qué hay algo en vez de nada? Pero lo cierto y necesario es que algo o algún ser hubo de iniciar el proceso. De lo contrario es que no estaríamos aquí hablando de esto. No estaríamos. Alguien tuvo que apretar el botón de play. Alguien, algo o de alguna manera, ¿no? Quizá habríamos de conjeturar que fue la energía misma, por el primer principio de la termodinámica. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Energía potencial, energía cinética, como vimos con la flechita. Pero ¿de dónde procede esa energía? Ese es el tema. Todo lo demás escapa ampliamente a la comprensión de una modesta civilización tipo 0,7, como mucho en la citada escala de Kardashev. El 0,7 Carl Sagan, insisto, que era muy optimista. Yo no sé si ya estamos en el 0,65 o en el 0,71, no lo sé. Si vamos hacia adelante o hacia detrás. Pero bueno, el cálculo 0,7 en la escala de Kardashev. Por otro lado, la teoría de conjuntos, esto es importante. Para los que sepáis matemáticas o os interese este tipo de cosas, la teoría de conjuntos nos advierte que estando dentro de un conjunto, más bien en un subconjunto, no es posible explicar la completud y significado del conjunto entero en su integridad, lo cual es una extensión de los teoremas, los conocidos teoremas de incompletud de Gödel. Es decir, sistemas lógicos tan ricos como la aritmética, que ya lo es, contiene siempre afirmaciones cuya verdad o falsedad no se puede establecer utilizando solo la regla del propio sistema. Es decir, os lo pongo aquí en un grafiquito, es un cuadro de Magritte, veis que los cachos de cristal no pueden, las partes aisladas no pueden ni siquiera imaginarse el todo, no ya explicarlo, por mucho matemáticas y por muchas historias que tengan. No pueden imaginarse el todo. Aquí, bueno, pienso que lo veis de una forma plástica y artística. Me encanta Magritte. Dos, el teorema de Gödel siempre aparece en Google, eso con la llamada recursión. La recursión es un concepto lingüístico, pero nos vale, porque si estamos aquí, pues ¿cómo no vamos a imaginar el resto, todo? No podemos, simplemente no podemos. Podemos extrapolar, pero claro, los patinazos iban a ser de Carcamacola. Y os lo pongo en el siguiente. Como un número irracional, si tú eres un número irracional, vaya, ¿cómo te vas a imaginar todo el conjunto de números reales? Si tú eres un número natural o entero, o racional simplemente, todo el conjunto se te escapa necesariamente. Bien, esas son cosas que realmente no debemos, en nuestro estado actual de conocimientos, no debemos olvidar. El teorema de Gödel. No debemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque es un límite del conocimiento. Y además que nos induce a un ejercicio de humildad, en fin, o de aterrizaje, que a veces lo necesitamos porque nos gusta volar, es humano y nos gusta dar riendas a nuestra imaginación, y claro que nos gusta, y soñar. Bien, el perpetuum mobile no existe. Esto es una idea que sí me gustaría que os quedase
nos quedase en la cabeza. El perpetuum mobile no existe. La entidad o fenómeno físico que originó el universo desplegó una inmensa energía, pero esa energía, como todas las que observábamos, está sujeta a la ley de leyes de la física, es decir, el principio de conservación de la energía. Nos pongamos como nos pongamos, el principio de conservación de la energía es una ley, no es teoría, no es hipótesis, es ley. Ahí nos topamos con algo que nos hace ser un poco más realistas. Este impone que, así como una fluctuación cuántica es tan solo un préstamo infinitesimal que ha de ser recuperado en un tiempo igualmente infinitesimal, esa energía primordial que mediante los campos inflatón y de Higgs, en fin, hemos observado transformada en partículas, según la fórmula einsteiniana E igual a mc cuadrado, en fin, organiza galaxias, supercúmulos de ellas, y hasta seres humanos conscientes como nosotros. Mari, por ejemplo. El origen de todo esto nos remite al perpetuum mobile. Es decir, nada se puede mover perpetuamente. Tiene que haber alguien dándole al play. Y cuando la película se acaba, si quieres empezarla, tienes que volver a dar al play. No hay más remedio. Tanto es así que existen premios vacantes en muchas universidades sobre máquinas del perpetuum mobile. Nadie ha conseguido la máquina del perpetuo movimiento. Es decir, el perpetuum mobile no existe. Por favor, quedaros estos en la cabeza. No puede existir en un sistema cerrado, nuestro universo. Si llegado el momento de máxima entropía, desorden, se produjera un nuevo impulso, este se debería a la voluntad. Y esta palabra me da escalofrío, a la voluntad de un ente hacedor, de un tocador de plays, Ya Einstein apuntó esta posibilidad. Einstein no era una persona atea, ni mucho menos, era agnóstico, pero no descartaba absolutamente nada. Einstein aunque era obcecado en unas cosas, en el tema de la voluntad de un ente hacedor o la probabilidad de existencia de un ser supremo, jamás se puso en contra. Bien, la expansión acelerada del universo inducida por la fuerza de gravedad negativa, la energía oscura, ese 70% del universo, casi nada, provocaría un estado de máxima entropía al final, tras el cual cesaría todo movimiento en el universo. Todo estaría frío, en el cero absoluto, en reposo. ¿Os imagináis? No existiría nada. En el Big Rip los átomos se habrían deshecho, las partículas incluso, sería pues algo estático. Algo estático de, una cantidad de partículas elementales, eso sí, y fotones que ya no tendrían a dónde ir. El fotón ya había recorrido su trayectoria desde el principio, desde que se liberó de esa etapa oscura, ya no tendría a dónde ir. En fin, un universo oscuro. En todo caso, por el momento, dada la composición estimada de materia y energía de nuestro universo, todo apunta a lo último. O sea, la teoría física actualmente apunta a eso, a un Big Rip, a un estado de entropía total donde el universo estaría frío, en reposo y no habría nada estructurado. Bien, el Big Rip lo predice la mayor parte de la cosmología actual, os decía, la muerte térmica del universo. La expansión acelerada de Hubble, que Hubble observó a finales de los años 20 y constatada varias veces, se mide cada X tiempo y da 70 kilómetros por segundo por cada 3,26 megaparsecs. Bien,
según la fórmula de la constante de Hubble. O simplemente cesaría la enigmática energía oscura repulsiva y se produciría un Big Crunch. Ese universo que nos atrae se trasladaría de lugar, si es que es esa la causa, es una conjetura. Pero podría cesar la energía oscura y volver otra vez al Big Crunch, que hemos visto una representación, y otra vez otro Big Bang. Bueno, en ambos casos, en un tiempo cosmológico, habría acontecido lo mismo que en el tiempo infinitesimal de Planck. Un préstamo transitorio y vuelta al principio. Y de ahí no salimos. Otra alternativa es el Big Bounce, el gran rebote, que postula Roger Penrose y otros físicos. Según Penrose, los innumerables agujeros negros creados en el universo, agujeros negros, hay muchos y de muchas clases. Concretamente, voy a citar 3. Se están conjeturando otros porque se están descubriendo. Los que se crearon al principio del universo son pequeños, pero innumerables. Hay una infinidad de ellos, una infinidad, en fin, inimaginable. Se produjeron al principio del universo, agujeros negros que, por gravedad, digamos que en pequeños mini-universos, colapsa y se forma un agujero negro. Eso digamos que el espacio, nuestro espacio está lleno de ellos. El espacio exterior, espero que la Tierra no, porque a ver si tenemos, a ver si nos traga alguno de ellos. Se llaman los primordiales. Luego están los estelares, que son los que más conocidos, que son los producidos por la explosión de supernovas, que generan pues, agujeros negros a veces importantes, de magnitudes de muchos soles. Y luego están los agujeros bastante enigmáticos que están en el medio de las galaxias, en el centro de las galaxias, en el bulbo, supermasivos, increíbles, auténticos gigantes, auténticos monstruos. No está claro el cómo se han formado, ni siquiera si la galaxia se ha formado por ellos o ellos se han formado por la galaxia. No lo sabemos, solo sabemos que están ahí. Sagitario está ahí y en Andrómeda vemos otro y vemos en la galaxia del Triángulo 1 inconcebible, en la M42, en fin, vemos unos agujeros negros que nos dan un miedo espantoso porque si eso se acerca, vaya. Entonces Penrose lo que dice es que la energía o el contenido de todos esos agujeros negros tendrían la capacidad de generar otro universo. Él llama eones a esos estados comprendidos entre mínima y máxima entropía. Aquí vemos la expansión acelerada a partir de los 8.000, 8.000 se calcula en millones de años luz desde la creación del universo, desde los 13.800 millones de años que se conjetura que tiene el universo. Veis que la expansión acelerada acabaría en una oscuridad, o sea, acabaría en un estado de entropía absoluta. Bien, este es el modelo más o menos de Penrose, o sea, un universo es capaz de generar otro universo. ¿Cómo? Él le llama cosmología cíclica conforme. En sus libros son algo complejos porque usa mucho las matemáticas y es un poco abstruso. Entonces, a través del mecanismo que os he dicho de los agujeros negros, conjetura una suerte de reescalado por el cual un universo genera otro. Incluso, bueno, para el que le quiera creer, en la radiación cósmica de microondas, en ese fondo, en esa fotografía que en realidad es la fotografía de un fósil,
pero que está ahí. Fotografía en microondas, cuidado, no en espectro de luz visible. Penrose cree ver ese fenómeno que él llama la cosmología cíclica conforme. Y bueno, lo dibuja de alguna manera. El que lo quiera ver, pues... Penrose es una persona muy seria y sus conceptualizaciones son, eso sí, muy atrevidas, pero basadas en una matemática muy fuerte. Ante todo, Penrose, su formación es matemática. Bien, vamos al punto cero, eso que os decía, que es infinitamente pequeño y que necesariamente por el principio de indeterminación existe. O sea, en todo espacio siempre hay, aunque pensemos que no hay nada, hay un reductio, una pequeña cantidad cercana a cero, muy cercana a cero, capaz de crear pues, de lo que estamos hablando. Bien, pero seguimos desconociendo por completo el origen de esa energía primordial que nos dio inicio. Es nihilo et novo, o sea, de la nada y de la manga, de la chistera, a todo lo que percibimos y lo que ya está fuera de nuestro alcance perceptual por la expansión acelerada del universo. Vemos lo que vemos, la luz que nos ha llegado, la luz que ya no nos puede llegar y pues no la vemos ni la vamos a ver. El punto cero, infinitamente energético, una voluntad creadora o un fenómeno cósmico a una escala inimaginable y no postulable matemáticamente, ya que en las singularidades sabemos que las leyes físico-matemáticas de la relatividad general carecen de sentido y las ecuaciones se topan con infinitos no resolubles racionalmente. Ese es el problema, el gran problema de la mecánica cuántica cuando se mete a dar explicaciones más allá de lo que es lo pequeño, lo macro, los infinitos. En cuanto en matemáticas empiezas a hacer ecuaciones, te topas irremediablemente con infinitos. Entonces, el tachar esos infinitos es la labor de los físico-matemáticos que sí, que a veces la hacen en la teoría M o en la teoría de bucles, pero que eso no significa que las teorizaciones, por haber quitado los infinitos, sean ciertas. Bien, os digo una conclusión de Marcus de Sutton, que actualmente es el sucesor de Richard Dawkins. Le ha quitado la plaza como divulgador científico de la BBC. Es un matemático de Oxford. Su formación es matemática. Y en tono algo burlón, con viraje un poco desesperado, dice, a la postre resulta que van a ser las matemáticas el origen último. Pues todas las hipótesis no son sino arbitrarios matemáticos cuya pretensión última es evitar los infinitos, cosa que logra la teoría M de cuerdas. Pero claro, a costa de postular 11 dimensiones y la necesidad de un multiverso hasta, bueno, en fin, hasta 10 elevado a la 500. ¿Os imagináis que es 10 elevado a la 500? O sea, un 1 seguido de 500 ceros. Podría haber todo, absolutamente todo. En fin, estamos ante un límite del conocimiento, que es el título que he preferido darle a esta charla, que si bien quedan muchos avances para su comprensión, probablemente creo que nunca alcanzaremos a desentrañarlo por completo. Esas interrogantes que os ponía yo creo que tenemos un cerebro finito con un número de neuronas muy grande, casi 200.000 millones, pero que es limitado. Tenemos una cabecita limitada y pretendemos comprenderlo todo y no. Creo que no puede ser. Estamos ante un límite de conocimiento, os decía. El secreto que esconde la radiación cósmica de microondas, esa fotografía que habéis visto, es un secreto realmente impenetrable. Parece un espejo mudo en el que nos miramos. La foto de un principio, pero ¿quién la hizo? ¿Quién la hizo?
Bien, aquí tenéis la foto esferificada, porque es plana, la foto en microondas es plana, pero en forma de esfera. Veis que es isótropa, o sea, mires donde mires, más o menos es lo mismo. Por eso Alan Guth, con su teoría de la inflación, generalmente aceptada, nos explica esto. Esto es lo que nos explica. Es un resto fósil del universo primitivo cuando empezó hace 380.000 años. 380.000 años, ¿no? A liberarse radiación. Radiación, no luz. Radiación. Esto, insisto, es una foto de microondas. El universo es muy grande. Nosotros vemos 13.800 millones de años luz con los telescopios y, bueno, y muy difícilmente. Ahora se están construyendo el Virolab, en fin, se están construyendo telescopios que sí, que van a ver más que el Hubble. No sé si lo leéis, porque esto sí, no podemos ver qué aspecto tiene hoy en día las cosas que hay en este espacio intermedio, porque se alejan a velocidades superiores a la de la luz. No porque haya ninguna velocidad superior a la de la luz, sino porque el espacio se expande. No tiene nada que ver el espacio con la velocidad de la luz. El espacio se expande a mayor velocidad que la de la luz. No está sujeto a la restricción einsteiniana de esos 300.000 kilómetros por segundo que, bueno, ya antes de Einstein se comprobó que era la velocidad de la luz. Entonces, veis, al final, en el límite del universo, en un radio de 46.500 millones de años luz, es el primer límite, es el límite del universo observable. Ahí estaría la materia, radiación, que emitió la radiación del fondo de microondas. La expansión del universo la hubiese llevado ahí. Para nosotros ya todo eso no tiene sentido porque ya no lo podríamos ver, no lo podemos ver. En este espacio, aquí, puede haber civilizaciones increíbles que nos lleven millones, cientos de miles de millones de años, si es que siguen vivas, y nosotros ya pues, se nos escapa de nuestro campo de percepción, visión y experiencia, experienciación, diría. En fin, los telescopios más potentes pueden ver 13.800 millones de años atrás. Es decir, nosotros estamos viendo un universo bebé. El diámetro sería unos 93.000 millones de años luz, en cuyo límite se hallaría la materia correspondiente a esa radiación. Bien, me están diciendo ahora de necesidad de un principio antrópico. Y aquí es a donde quería llegar. Todo lo anterior nos indica que nuestro estado actual de conocimientos es palmario. Nuestro desconocimiento actual es palmario. Pero lo cierto es que estamos aquí, haciéndonos preguntas. Lo desconocemos todo. Lo que os he puesto, bueno, son teorizaciones producto de matemáticas. No creáis que eso es producto de que se ha visto en microscopios o en telescopios. No, es producto de las matemáticas. Pero estamos aquí. Es decir, que desde nuestra perspectiva, como resumen, brevísimamente, como diría Stephen Hawking en su brevísima historia del tiempo, vemos el universo como lo vemos, porque si fuera diferente, pues no estaríamos aquí para observarlo. Ese sería el principio antrópico débil. Un postulado más fuerte lo enuncia el mismo Hawking en otro libro, en El Gran Diseño. Parece que nuestro universo y sus leyes han sido diseñados, escuchar, y lo dice Hawking a regañadientes porque no le gustaba acercarse a estos temas. Parece que nuestro universo y sus leyes han sido diseñados con exquisita precisión para permitir nuestra existencia. Si bien él se inclina por la forma débil de plantearlo, lo cierto es que se precisa un ajuste fino de las constantes del universo para que pueda existir vida en él. Más aún, para que pueda existir,
tal y como la percibimos y la concebimos y la vivenciamos. Si se acepta la hipótesis del multiverso, concluye Hawking y Susskind, otro astrofísico y colaborador, fue colaborador de Hawking, se reduciría el principio astrológico fuerte al débil si existiesen multiversos. ¿Por qué? Pues porque habría tantísimos, que bueno, pues nosotros seríamos uno de ellos, una casualidad / suerte que hemos tenido de que todo está muy bien, todo está muy ordenado y las constantes, que no me da tiempo a explicároslas, ni las constantes, ni, en fin, la cantidad de cosas que es necesaria para que nosotros estemos aquí es increíble, es realmente increíble. Son tantas las coincidencias necesarias y muchas las casualidades, que no causalidades, que nuestra curiosidad científica nos lleva a adentrarnos en las condiciones y constantes cosmológicas que han sido necesarias para nuestro estar aquí, observando. Analicemos un poco este ajuste fino. De hecho, si hacemos un cálculo computacional, que, en fin, los ordenadores de hoy en día lo pueden hacer, se podrían generar en las condiciones iniciales. Weinberg, en esto es un astrofísico, premio Nobel, es especialista en diseñar universos. O sea, metes en el ordenador, en ordenadores, superordenadores, determinados constantes y te salen diferentes universos, ¿no? Entonces, pues cambiando mínimamente, infinitesimalmente un valor, un parámetro, los universos resultantes serían incompatibles con el advenimiento de la vida. O sea, somos una casualidad, eso está claro, clarísimo. Existen unas condiciones previas y el ajuste ha de ser finísimo. Esto no quiere que yo siga. Esto no quiere que yo siga. Bueno, haremos alusión en unos minutillos tan solo a algunas de las más ostensibles, o sea, esas casualidades que yo diría que son ostensibles y que son necesarias para que estemos aquí. Weinberg os decía, en 1987 calculó que la energía de vacío, eso que os decía del punto cero, ha de ser ligeramente superior. Ligeramente superior es una fracción de 10 elevado a 60. Bueno, en fin, superior a cero para iniciar el proceso inflacionario, que no deviniera en un prematuro Big Crunch, o sea, que no hiciese ¡pum, pum! Solamente una cifra de sesagesimal sería la que estaría en un lado u otro de la balanza del Big Crunch o del universo que, bueno, que disfrutamos, ¿no? Porque disfrutáis, ¿no? Dentro de lo que cabe. En el Big Bang, así como en las fluctuaciones cuánticas, siempre se crean pares de partículas, materia antimateria. Bueno, otra casualidad. La materia y la antimateria sabéis que se autodestruyen automáticamente creando una deflagración. Bien, deflagración más bien, expansión de energía. Curiosamente, una milmillonésima parte, parte extra de materia hace que estemos aquí. Una milmillonésima parte extra de materia, más de materia que de antimateria, nos permite que estemos aquí. Si no, no estaríamos. Bueno, la densidad inicial, como os decía, de la materia se estima en una precisión de 10 elevado a 60. De lo contrario, todo hubiera desmoronado y supercompactado, o bien desmoronado o bien supercompactado. La constante de Planck, bueno, me la voy a saltar porque es complejillo esto. La masa y carga de las partículas, por ejemplo, el electrón ha de ser unas 1836 veces menor que el protón y 1838,4 inferior al neutrón. El protón ha de tener una carga positiva y el segundo necesariamente una neutra para que el átomo sea estable. Incluso si la masa del neutrón fuera 0,15%. Me ha dicho Ramos que tengo 10 minutillos más. Pues nada.